Buen día, Douglas. Un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Perfecto, muchísimas gracias. Recientemente impresa y publicada su nueva columna que trata sobre esta gran pregunta que usted hace. ¿Se debe o aprobar parcialmente o de manera total la nueva constitución política del Estado, de una reforma que se debe planear? Voy y lo escucho, por favor, adelante. Bueno, como te había comentado anteriormente, existe una necesidad de una reforma de la constitución política del Estado. Uh -huh. Ahora lo que viene es definir cómo queremos hacer esa reforma de la constitución. La queremos hacer mediante reformas parciales, es decir, unas cuantas, y dejar el resto, mantener el resto de la constitución, o queremos hacer un cambio profundo, un poco más profundo, y cambiar totalmente la constitución y llamar a una asamblea constituyente, digamos. Y esa no es una definición jurídica, esa es una definición política, porque tiene que ver con un factor central. Es, ¿realmente queremos derrotar al MAS y todo lo que representa, o solo queremos, no sé, pues hacer pequeños parches, pequeños maquillajes que, digamos, mantengan en esencia la constitución del MAS y nos permitan resolver, digamos, temas urgentes, el tema de los combustibles, tema del dólar, un poquito de seguridad jurídica, etcétera, y pare de contar. Porque, ¿cuál es la diferencia entre hacer unas reformas parciales y una reforma total? En mi columna me dedico exclusivamente al tema de la reforma parcial y en la Constitución, en el artículo 411, nos da dos vías para una reforma parcial. Una es la iniciativa legislativa popular, es decir, que teóricamente cualquier ciudadano está habilitado para poder proponer una reforma parcial a la Constitución en 2, 3 o 5 artículos, lo que él quiera reformar. Digo teóricamente porque en los hechos, Douglas, es demasiado complicado, pero no solamente complicado en términos jurídicos, sino en términos logísticos, en términos económicos, estructurales, etcétera. Es demasiada movilización para lograr un cambio muchas veces pequeño, sin mucha importancia. Y bueno, nosotros hemos tenido un ejemplo hace 2 años atrás, no sé si te acuerdas, los juristas independientes trataron de hacer una reforma parcial en el ámbito del sistema judicial, que no era una reforma del sistema judicial, sino esencialmente una reforma en el modo de elegir a los jueces. Y claro, fue un fracaso porque no lograron ni siquiera llegar al 50% de firmas, no solo eso, sino que les fue muy complicado explicar, y eso que no planteaban digamos, la modificación de demasiados artículos, creo que, si no me equivoco bien, eran unos 7, 8 artículos, pero es bien difícil para la población llegar a captar 8 artículos, además muy técnicos. Entonces, el gran inconveniente de la iniciativa popular. Luego tenemos la otra modalidad, que es a través de 2/3 de votos de los asambleístas. Ahí las dificultades no son menores. ¿Qué significa eso? Significa que necesariamente ahí va a haber un debate bien profundo sobre las reformas que se planteen, ¿no? Es natural que quienes se opongan, y con seguridad ha de haber, aunque haya pocos que se opongan, ha de haber gente que se va a oponer y va a tratar de que se escudriñe palabra por palabra, coma por coma, frase por frase, oración por oración, el tema de la reforma y lograr ese consenso de 2/3 en el Congreso actualmente
parecería, los números parece que son súper abundantes. Temo, como te decía anteriormente, que mucha gente, que muchos diputados del Partido Demócrata Cristiano que fueron del MAS o son del MAS, sinceramente yo no creo que se vaya a lograr esos 2/3. Entonces esa es la primera gran dificultad que tendrían quienes quieran promover una reforma parcial vía Asamblea Legislativa. ¿Parcial o total? No, parcial, porque la total es mucho más fácil, pero bueno, la vamos a ver después. En mi próximo artículo te voy a decir también las totalidades que existen en la reforma total de la Constitución. En esta parcialidad de reformar la Constitución, o en esta opción de cambiar la Constitución política del Estado parcialmente, ¿es el camino corto, 2/3 nada más, dentro de la Asamblea, sin necesidad de ir a una Asamblea Constituyente? No, no necesita. Esa es la ventaja, digamos, ¿sí? Para unos pequeños cambios rápidos que se necesitan de manera urgente, y si se lograría tener los 2/3, inmediatamente que se apruebe digamos, aún el debate, etcétera, que puede durar, si son cortos, desde luego, y no toman muchas materias, digamos que se logra los 2/3, viene la otra dificultad, que es, esta se tiene que llevar a un referendo, ¿no? El segundo paso. Una vez aprobado por 2/3 en la Asamblea Legislativa, las reformas son llevadas a un referendo. Y esta podría ser interesante porque, como tú sabes, en el mes de marzo aproximadamente ha de haber las elecciones subnacionales y se podría aprovechar las elecciones subnacionales para hacer el referéndum de aprobación de las modificaciones realizadas por la Asamblea Legislativa. Es decir, aquí hay que entender esto. Una vez que se apruebe por 2/3 las reformas en la Asamblea Legislativa, estas no entran inmediatamente en vigencia, es decir, no se reforma todavía la Constitución. Falta un segundo paso, que es que el soberano, en este caso los bolivianos en su totalidad, demos nuestro visto bueno, si me permite el término, sobre las reformas realizadas por los asambleístas. Entonces, todas esas reformas que los asambleístas lograron ponerse de acuerdo por 2/3, va a un referéndum y es el pueblo soberanamente el que dice sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y allí también se abre otro tema técnico. Ahora, haciendo reformas parciales y pidiéndole solamente a usted como abogado 3 importantes reformas, ¿cuáles sugeriría usted? A ver si coinciden con las inquietudes de la población. Bueno, yo mira, lo que sugeriría sería estrictamente en el ámbito económico, que serían las que nos permitirían digamos, resolver la crisis actual. Porque el tema de sistema judicial, por ejemplo, tal como lo enfocaron los juristas independientes, por ejemplo, era una reforma muy, digamos, débil, muy pequeña. Y el sistema judicial necesita una reforma mucho más profunda, que no solamente implica el tema de presupuesto, el tema de la forma de elección de jueces, etcétera, no, sino requiere, por ejemplo, temas tan poderosos como el tema de la digamos, esta de la no imprescriptibilidad de la ley. Nosotros tenemos una norma que dice que las deudas al Estado no prescriben. Eso, por ejemplo, va a abrir un gran debate si es que lo ponemos en una reforma constitucional,
¿Por qué? Porque es muy técnico. Mucha gente muy emocionalmente podría decir, no, al Estado hay que pagarle las deudas, etcétera. Y mira, fíjate en impuestos, por ejemplo. Hoy se ha convertido en un tema ni siquiera ya de cobro, sino de coacción Tremendo. Sí, al ciudadano. ¿Por qué? Porque 10 o 12 años antes, que seguramente tú ya no tienes ni los papeles, ni te acuerdas, vayas a saber de dónde conseguiste una determinada factura, es posible que ya ni tengas ni conserves, o aún teniendo y conservando el otro, el que te emitió la factura, ya no exista porque el negocio se ha perdido, lo que haya pasado, ¿no? Y te dicen, no, aquí usted se equivocó y tiene que pagar, pero no solamente tiene que pagar el monto, tiene que pagar las deudas, las multas, etcétera. Y fíjate, tú has debido escuchar con seguridad muchas historias de empresarios y gente normal, profesionales, etcétera, que ha tenido que pagar sumas sumamente importantes en el ámbito de impuestos de cosas que habían pasado hace muchísimo atrás. Claro. Es más, te quiero contar que hay una sentencia constitucional en el que le pagan, es decir, le cobran a una persona de unas multas que ya habían prescrito, ¿no? Pero bueno, ellos dicen, no, esto no, ahora ya no prescribe. Es decir, hacen no solamente digamos, un uso de la imprescriptibilidad, sino además un uso del sistema de retroactividad de la ley. Sí. Es decir, ¿no? Retrotraen la ley. Entonces, hay una sentencia que yo la ejemplifico muy bien en mi libro sobre este tema. Entonces, fíjate cómo estos temas tan técnicos podrían ser manipulados con el tema de la corrupción, pero ¿cómo se van a hacer ricos estos y no devuelven la plata nunca? Y estos temas, cuando son tratados de manera muy emocional, al final dañan demasiado en el ámbito técnico, porque eso no, cuando uno dice va a haber prescripción de la ley, no significa perdón. No, simplemente dice, señor, el Estado tiene la obligación de cobrar en 3 años las deudas por impuestos, por decirte. Si en 3 años el Estado no te ha cobrado, ya el problema ya no es para ti, sino tiene que ser para el Estado, para el funcionario negligente que no te cobró, que no hizo su trabajo. Esas son cosas totalmente diferentes. Pero cuando el Estado da este tipo de digamos, arbitrariedades, lo único que sucede es que el funcionario se olvida de hacer bien su trabajo y empieza a hacer de esa ley un resquicio, no para cobrar, sino para extorsionarte. Entonces, son estos temas que en el tema del sistema judicial tiene que ser un tema más profundo, y ahí solo se debería tratar en una asamblea constituyente. Espero que en la medida de las posibilidades haya esos 2/3 que usted menciona, aunque usted lo ha mencionado también, ¿no? Hay masistas o exmasistas, según sus términos, yo diría que son masistas siempre. De corazón, por lo menos. De corazón, vestidos de ahora cristianos, ¿no? Dentro del Partido Demócrata Cristiano. Ellos, habrá que ponerles una prueba de fuego, digo yo. ¿Cuál sería la prueba de fuego? Aunque no creo que esté dentro de la Constitución Política del Estado este tema. Porque, a ver, el Estado plurinacional de Bolivia no está dentro de la Constitución Política del Estado. Ha sido algo que por decreto, tengo entendido, ¿no? No, está en la Constitución. En la Constitución como tal, o sea, ¿somos un Estado plurinacional? Sí, mira. Sí, lo que pasa es de que hay una confusión. A ver, tú vas dígame, a ver en muchas partes. No. Sí, hay los dos. Hay los dos. Dice que somos una república. Sí, correcto. Tú vas a ver en varias partes los diputados y senadores de la república, los asambleístas de la República, etc. Hay como en 10 partes
en las que existen esta mención clara y específica respecto de la, digamos, la naturaleza republicana, pero en 5, digamos, artículos que señala claramente el Estado plurinacional. Por ejemplo, el artículo 98 dice, no recuerdo bien las palabras, pero dice la diversidad cultural cuya base esencial del Estado plurinacional comunitario, incluso le ponen Estado plurinacional comunitario. Después, cuando habla, por ejemplo, no me acuerdo ya el artículo, pero del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional, ¿no? Entonces, fíjate, hay menciones al Estado plurinacional, pero también hay menciones a la República. Entonces, no hay... Lo que yo le decía, yo creo que esa podría ser una prueba de fuego en esas incongruencias de no saber si somos legalmente República o Estado Plurinacional de Bolivia, ¿me entiende? Sí. Esa tendría que ser una prueba de fuego. Hagamos una reforma parcial, veamos. La gente dice hay que eliminar al Estado Plurinacional de Bolivia, porque esa es una especie de eslogan de gestión de Evo Morales. Y usted me va a entender con esto de eslogan de gestión. Por ejemplo, en Potosí somos la Villa Imperial de Carlos V. Entra el alcalde y dice, somos ciudad modelo, ¿no? ¿Me entiende? ¿Ya? Sí. O en La Paz, por ejemplo. En La Paz son la ciudad de La Paz, la ínclita ciudad de La Paz. Entra el negro Arias y dice, fuerza negrito, ¿no? Ese es su eslogan de gestión. Claro. Parece que el Estado Plurinacional de Bolivia ese es el eslogan de gestión de la administración de Morales. Hay que eliminar eso, y en la constitución política del Estado somos repúblicas. Ahora, sí, prueba de fuego. A ver, yo creo que la mayor prueba de fuego sería eliminar, y mira, o someter al referéndum, si queremos que nuestra bandera sea el rojo, amarillo y verde, o la huipala. Ese yo creo que sería una prueba de fuego que llegaría, como se dice, atravesaría Otro temita, siguiendo con la lógica. Nuestro escudo nacional en el membrete de todas las instituciones, ministerios, viceministerios, gobernaciones y demás, o la chacana, ¿no ve? La cruz de la chacana. Ahora, prueba de fuego, digo esto, a ver, los senadores y los diputados levanten la mano. No, continuaremos siendo Estado plurinacional. Disculpe, ¿usted de qué sigla es? Soy de Unidad Nacional, del Partido Demócrata Cristiano, soy de Libre. Ah, masista camuflado. No. Entonces, yo creo que esa es una prueba de fuego y me gustaría que los votos sean incluso públicos, ¿me entiende? Gustavo Blacud, ¿por qué votó? ¿Por quién votó? ¿Cuándo votó? Y así, ya está por demás este tema de mantener en reserva muchas cosas, creo yo. Deberíamos ir a lo transparente, señor Blacud. Mira, ese, por ejemplo, debería haber 1 o 2 temas de seguridad nacional que se traten en temas reservados. El resto, todo debería ser nominal. ¿Por qué yo tengo que ocultar mi voto si voto por la huipala o voto por... Ahora esa cruz de Achacana que tú dices, eso ni siquiera está en la Constitución. Eso es todavía. Ahí, por ejemplo, yo creo que los nuevos asambleístas, no sé quiénes, tienen que iniciar un proceso judicial porque es un gasto y haber reemplazado un símbolo nacional por algo que ni siquiera está en la Constitución, ni en la ley, ni en ninguna parte, ¿no? Tú no vas a encontrar, por lo menos la huipala sí está en la Constitución, ¿no? Pero la cruz andina, como también se llama, no está en ninguna parte, pero el gobierno lo ha utilizado de manera machacona para todo, absolutamente para todo, y ha hecho desaparecer
nuestro emblema nacional, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de temas que yo te digo podrían ser la prueba de fuego en estas reformas, digamos, parciales. Pero independientemente de eso, Douglas, yo creo que para que sea exitosa una reforma parcial aún de la Asamblea Legislativa, tiene que tener ciertas características, porque una vez aprobadas las reformas parciales, tiene un procedimiento todavía no muy fácil. Eso tiene que ir al Tribunal Electoral, quien tiene que ver que las preguntas que se van a realizar en el referéndum confirmatorio, si me permites, están claras, están precisas en su redacción. Una vez que el Tribunal Electoral dice que sí, que están claras, que están precisas las preguntas, eso tiene que ir todavía al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional tiene que ver que las reformas parciales que se han aprobado en la Asamblea Legislativa no están dentro de las prohibiciones de lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que son una serie de temas como, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, el tema de los, ¿qué te puedo decir?, de las competencias, digamos, concurrentes, exclusivas, etcétera, en el régimen de las autonomías, el tema de los impuestos. Bueno, son como 8 o 10 temas que no pueden ingresar en un referéndum de reforma parcial. Entonces, fíjate que ahí, tú sabes, en este momento los prorrogados siguen espero que cuando entre el próximo gobierno, no sé, pues, cómo hará para sacarlos a estos autoprorrogados. Bueno, sí, pero vamos. Si es que quieren sacarlos. No. A ver, otro tema, se lo comento. Si gana Lara, tiene que abrir la Constitución Política de Estado, reformarla si quiere quitarle la renta vitalicia a los expresidentes, incluido el papá de su candidato a presidente, Jaime Paz-Zamora. En el caso de Tuto Quiroga, no sé si cumplirá también, pero el tema ya pues, no, la reelección. Candidato una vez a la presidencia, reelección no. Ahora, si quiere ser reelecto, que se vaya a descansar unos 5 o 10 años y que vuelva luego. Pero así de reenganche, no. El que se enamora del poder resulta siendo dictador. Voy con usted. Mira, es un tema muy controvertido, no solo en nuestro país, en el mundo entero. Antes nosotros teníamos, por ejemplo, la reelección una sola vez. ¿Y qué pasó en la época de, tú debes recordarte, Hernando Siles, pero no Hernán Siles. Hernando Siles, era algo así, el nombre del Estadio de La Paz, ¿no? Del siglo anterior, de principios del siglo anterior, 1938 creo que es, no estoy muy seguro la fecha. Pero bueno, en esa época la Constitución señalaba que solo había una sola elección y no había la reelección ni continua, ni discontinua, ni nada. Pero Hernando Siles tenía 93% de aprobación. 93%. Hacía lo que quería. Tenía una fuerza, ni Víctor Paz, ni Evo Morales tenían esa convocatoria y esa aprobación de la población. Entonces, ahí la Constitución no le permitía ser nuevamente reelegido. Hicieron maniobras nuevamente, hubo un caos total. Al final se impuso un gobierno dictatorial, lo exilió a Hernán Siles Suazo. Entonces, mira, una sola reelección también es peligrosa. Yo creo que la más sabia de todas es una reelección, una sola reelección, sea continua o discontinua. Mira, Estados Unidos ha dado la muestra que en más de 200 años esta fórmula ha funcionado, ¿no?
Entonces, en muchos países funciona esta fórmula. ¿Por qué? Porque evidentemente un primer año se hace todas las emergencias, todo lo que se tenía que hacer, resolver los problemas heredados del gobierno anterior, y en una segunda fase, todos los temas ya de gran calado, de temas de política, no solamente gubernamental, sino de políticas de Estado, que permitan que con el acuerdo de todos, estas continúen. Yo creo que, mira, esa es la mejor fórmula. Un solo periodo sin posibilidades de elección, o al revés, una reelección indefinida, son ambos pésimas recetas. Eso ha sucedido en todas partes del mundo. En México también, tú te debes acordar esa reelección que al final fue cambiada para una sola, se amplió evidentemente el mandato, pero siempre ha tenido serios problemas. Entonces, en cambio, dos mandatos claramente definidos, sin posibilidad de una tercera reelección claramente en la Constitución, eso ha permitido mayor estabilidad en muchos gobiernos. Esa es mi modesta opinión respecto a ese tema, Douglas. A ver, el próximo artículo habla de la reforma total, entonces, ¿no? Vamos a estar ansiosos de verla. Las modalidades de reforma total de la Constitución, una vía Asamblea Legislativa y otra vía convocatoria del presidente de la República, sus pros y sus contras. Muy bien. Ahora, como abogado y político también, porque usted quiso en algún momento ser candidato a la presidencia, ¿no? ¿Por qué lado se inclina? Así, tal cual. Yo he sido quiere muy mantener en secreto su voto. No, yo en ese tema soy claro, yo voy a votar por, mire, no es santo de mi devoción, es por Tuto Quiroga, porque la verdad es de que como alguien ha dicho, el señor Lara es el mejor, es el mejor jefe de campaña de Tuto, y de verdad que sí, me ha convencido Lara para votar por Tuto. Me ha convencido Lara. Ya. A ver, ¿por qué si no es santo de su devoción usted va a apoyar a Tuto Quiroga? Mire, Tuto Quiroga tiene un planteamiento que no lo comparto, que es el capitalismo popular. Yo no comparto, yo prefiero que las empresas estatales sean privatizadas ante ante un capitalista que venga, ponga la plata, agarre la empresa y ya verá cómo la maneja, seguramente la va a manejar bien. ¿Qué significa eso? Que cuando viene con dinero, pone la plata, ese dinero entra al Estado, se mantiene el número de trabajadores, no se los vota, o si se los vota, se contrata a otros, es decir, el empleo está garantizado, se sigue pagando impuestos y se sigue con la actividad comercial. En cambio, lo que Tuto plantea es una privatización diferida, una privatización a largo plazo. ¿Qué significa eso? Que al principio todos vamos a recibir, y ese es digamos, muy populista, ¿no? Todos vamos a recibir unas acciones que las vamos a poder en un plazo determinado negociarlas, venderlas, etc. Y mientras haya ese cambio, ¿quién va a poner la plata para que esa empresa siga funcionando? ¿De dónde se va a sacar el dinero para que siga pagando a los trabajadores y todas esas cosas? Y bueno, hay nuevos dueños. Esos nuevos dueños son todos los bolivianos. ¿Cómo esa empresa va a surgir económicamente? Mira, eso se ha hecho en Rusia, y los únicos que se han beneficiado han sido unos cuantos potentados que ahora se han comprado todo el resto a precio, eso sí, a precio de gallina muerta, y son los más grandes millonarios. Va a suceder exactamente lo mismo en nuestro país. Unos cuantos vivillos que van a estar en el directorio nombrado a dedo, porque no va a ser nombrado democráticamente, a dedo, se van a hacer con la empresa, y de aquí a unos años esos que no pusieron un solo centavo se van a convertir en dueños de la empresa, digamos, no a precio de gallina muerta, sino a precio regalado. Entonces, yo no comparto esa parte.
Entonces, Sin embargo, usted va a votar por Tuto. ¿Por qué Tuto y no Lara? Perdón que no lo mencione a Rodrigo, ¿ya? Me cae muy bien Rodrigo, pero a mí Rodrigo... también, sinceramente, Rodrigo es una muy buena persona. Me cae bien, pero lamentablemente Lara lo ha opacado. El vicepresidente en campaña ya lo ha opacado. ¿Cómo será? Yo diría lo ha hundido. O sea, por lo menos en las clases medias. No sé si en otros sectores, pero yo creo en la clase media lo ha hundido a su candidato. Primera vez que veo este fenómeno de que el vicepresidente, candidato a vicepresidente, opaque a su presidente. Y primera vez que veo a un presidente como que timorato, tranquilo, mudo, casi con la típica frase, tranquilo, si me pega es porque me quiere. No, esa frase hay que acuñarla, Douglas. Hay que acuñarla. Perdón, pero... Buenísima. Pero yo lo veo así, no sé. Yo creo que... ¿Qué dice la gente? Pero es así, primera vez en la historia que yo veo un fenómeno como este. Mira, la verdad es que yo también no creo que... O sea, es algo sui generis. Nunca ha pasado. Bien. Está buenísima. Está buenísima. Y mira, no, creo que en ninguna parte el vicepresidente más bien trata de ser un apoyo y más bien es el que modera, y si el presidente hace algún exabrupto, etcétera, él lo respalda y trata de corregir sus palabras, pero esta vez es todo lo contrario, ¿no? Es el vicepresidente. Está bueno, tienes que enmarcar esa frase, Douglas. Lo voy a hacer. Quizás le sirva incluso para un artículo de prensa, ¿no? A ver, la próxima, una columna con esa frase, porque es increíble. Bueno, señor Lacut, qué gusto haberlo visto. Nos reencontramos en cualquier otro momento. ¿Le parece bien? A tus órdenes, Douglas. Ahí estamos.